Guión escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo, analizando la compleja realidad histórica detrás de la independencia de Hispanoamérica. La historia de la independencia de Hispanoamérica suele presentarse como una gran epopeya. Se narra como la gesta de libertadores heroicos enfrentando a un poder colonial opresor. Se destacan grandes batallas y victorias decisivas. Esta narrativa construye una imagen simplificada de una lucha entre el bien y el mal, con colonias oprimidas alzándose para obtener su libertad. Esta versión, aunque inspiradora y útil para la construcción de identidades nacionales, no refleja la complejidad de los hechos históricos. En realidad, la independencia de Hispanoamérica fue un proceso largo, diverso y fragmentado, que varió significativamente entre regiones. Fue impulsada por múltiples factores, incluyendo intereses económicos, rivalidades sociales y cambios políticos tanto locales como internacionales. Para comprender este periodo, es necesario ir más allá de los mitos y examinar las causas y dinámicas reales. Los movimientos independentistas no surgieron de un repentino fervor revolucionario, sino de décadas de tensiones acumuladas. Estas tensiones incluyeron conflictos internos entre grupos sociales, étnicos y regionales, así como presiones externas. Dentro de las colonias, existían profundas divisiones entre criollos, peninsulares, indígenas, afrodescendientes y otros sectores. En el ámbito internacional, los acontecimientos en Europa, especialmente la invasión napoleónica a España y la crisis de la monarquía, fueron determinantes. El proceso fue menos una guerra unificada contra España y más una serie de conflictos civiles y regionales, a menudo con alianzas cambiantes. Reconocer esta complejidad no resta importancia a la independencia, sino que permite entender mejor el surgimiento de las naciones latinoamericanas. Este ensayo examinará el complejo camino hacia la independencia. Nos alejaremos de la narrativa exclusivamente heroica. Nos centraremos en las causas estructurales, los intereses en juego y las realidades contradictorias del conflicto. Analizaremos el contexto de finales del siglo XVIII, marcado por reformas borbónicas, desigualdades y descontento social. Estudiaremos el momento decisivo de 1808, cuando la abdicación de Fernando VII y la ocupación francesa de España generaron una crisis de legitimidad en el imperio. Esta crisis de soberanía fue el verdadero detonante de los procesos independentistas. Obligó a los criollos y otros actores locales a replantear su relación con la metrópoli y a buscar nuevas formas de autogobierno. Finalmente, veremos que la independencia no significó una ruptura total con el pasado colonial. Las guerras fueron prolongadas y devastadoras, y a menudo enfrentaron a compatriotas entre sí. Las nuevas repúblicas enfrentaron enormes desafíos políticos, sociales y económicos. Muchas de las estructuras y problemas heredados de la colonia persistieron tras la independencia. Los líderes independentistas, como Simón Bolívar, fueron figuras complejas, con logros y limitaciones, y sus proyectos no siempre se concretaron como esperaban. Al analizar estos matices, comprenderemos que el fin del dominio español representó una transformación política profunda, pero no una revolución social integral. En muchos casos, la independencia se logró sin una reestructuración fundamental de la sociedad colonial. En la segunda mitad del siglo XVIII, la monarquía española, bajo la dinastía Borbón, impulsó una serie de reformas profundas en sus territorios americanos. Estas medidas, conocidas como las reformas borbónicas, buscaban modernizar la administración colonial y fortalecer el control de la corona. El objetivo era aumentar la eficiencia fiscal y administrativa, así como incrementar los ingresos para sostener al imperio, especialmente tras las guerras europeas. España pretendía reforzar su autoridad sobre las colonias y reducir la autonomía local. Para ello, reorganizó la administración, centralizó el poder y aumentó la recaudación de impuestos. Las reformas priorizaban los intereses de la metrópoli, relegando las necesidades de los habitantes americanos. Se crearon nuevas divisiones administrativas, llamadas intendencias, para mejorar el control y la recaudación. Estas intendencias eran dirigidas por funcionarios peninsulares, enviados desde España y leales a la corona. La centralización del poder fue un rasgo distintivo de la política borbónica.
Estas reformas alteraron el equilibrio de poder en las colonias. Generaron descontento entre la élite criolla, descendientes de españoles nacidos en América. Los criollos habían ocupado cargos en los cabildos y disfrutaban de cierta influencia local. Participaban en la administración local y en la economía colonial, aunque bajo la supervisión de la corona. Las reformas borbónicas limitaron su acceso a cargos y su influencia política. Los peninsulares desplazaron a los criollos de los puestos más altos, generando resentimiento. Además, la corona reforzó su control sobre la economía colonial. Se establecieron monopolios estatales y se incrementaron los impuestos, afectando a comerciantes y productores locales. Los criollos percibieron estas medidas como discriminatorias y perjudiciales para sus intereses. Sin embargo, el malestar criollo no se tradujo de inmediato en demandas de independencia. A finales del siglo XVIII, la mayoría de los criollos seguían siendo leales a la monarquía. No buscaban la ruptura con España, sino la restauración de privilegios y autonomía local. Aspiraban a un modelo de gobierno más descentralizado, similar al de épocas anteriores. Querían mayor participación de las élites locales en la toma de decisiones y en la gestión de sus propios asuntos. Sus protestas eran contra las políticas y funcionarios impuestos, no contra la figura del rey. Aunque mantenían lealtad a la corona, consideraban que las reformas vulneraban sus derechos y privilegios tradicionales. Las tensiones, por tanto, giraban en torno al poder, el estatus y la autonomía dentro del sistema imperial. El conflicto era por el acceso a cargos, oportunidades económicas y reconocimiento social. Los criollos sentían que sus aspiraciones de progreso estaban limitadas por las nuevas políticas. Aunque generaban gran parte de la riqueza colonial, los beneficios y los cargos más altos quedaban en manos de los peninsulares. Esto provocó un conflicto de intereses entre la élite criolla y la administración imperial. Paradójicamente, las reformas borbónicas, diseñadas para fortalecer el imperio, debilitaron los lazos de lealtad y aumentaron las tensiones internas. Así, sentaron las bases para la crisis política y social que desembocaría en los movimientos independentistas del siglo XIX. El detonante de los movimientos de independencia en Hispanoamérica no fue una rebelión local, sino una profunda crisis política en la propia España. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió la península ibérica, ocupando gran parte del territorio español. Napoleón forzó la abdicación de Carlos IV y de su hijo Fernando VII, quienes fueron llevados a Bayona, Francia, donde renunciaron a sus derechos al trono. Napoleón nombró entonces a su hermano, José Bonaparte, como nuevo monarca de España, lo que fue ampliamente rechazado por la población española. Este hecho provocó una crisis de legitimidad y de autoridad en todo el imperio español. Para los habitantes de Hispanoamérica, la figura del monarca legítimo había desaparecido, generando incertidumbre sobre la fuente de autoridad. La cadena de mando que unía a las colonias con la corona, vigente por más de 3 siglos, se rompió abruptamente. Esto generó una crisis de soberanía sin precedentes. La pregunta fundamental pasó a ser: en ausencia del rey legítimo, ¿quién tenía derecho a ejercer el poder? En la península, surgieron juntas locales de gobierno que decían actuar en nombre de Fernando VII, resistiendo la ocupación francesa. Estas juntas afirmaban ejercer la soberanía de manera provisional hasta la restauración del monarca legítimo. La idea de formar juntas se difundió rápidamente hacia las colonias americanas. Si los españoles podían organizar sus propios gobiernos en ausencia del rey, ¿por qué no podían hacerlo también los americanos? Esta cuestión marcó el inicio de una transformación política profunda en el continente. Abrió la posibilidad para que los criollos reclamaran el derecho al autogobierno. Inicialmente, la reacción en América fue de fidelidad a Fernando VII, considerado el monarca legítimo. Las ciudades y pueblos de las colonias proclamaron su lealtad a Fernando VII y rechazaron la autoridad de José Bonaparte. Sin embargo, existía desconfianza hacia las nuevas autoridades peninsulares que surgieron tras la invasión. La Junta Central en Sevilla, y posteriormente el Consejo de Regencia en Cádiz, se proclamaron representantes de la soberanía española.
pero muchos criollos consideraban que estas instituciones carecían de legitimidad para gobernar los territorios americanos. Eran vistas como gobiernos españoles, no como representantes de todo el imperio. Los americanos argumentaron que las colonias eran reinos vinculados a la corona, a través de la persona del rey, no simples posesiones de la nación española. Este razonamiento legal y político fue fundamental en el debate de la época. Sirvió como base para justificar la acción política de los americanos. Así, los criollos comenzaron a sostener que, ante la ausencia del rey, la soberanía retornaba al pueblo. Y por pueblo, se referían principalmente a los ciudadanos propietarios y notables, representados en los cabildos. La crisis de 1808 no generó un deseo inmediato de independencia, pero sí provocó un vacío de poder que obligó a buscar nuevas formas de legitimidad. Los criollos se vieron forzados a tomar la iniciativa política para salvaguardar sus intereses y el orden local. Así, comenzaron a gobernarse a sí mismos, en principio en nombre del rey ausente, pero este paso marcó el inicio irreversible del proceso de emancipación. Tras la crisis de la monarquía española en 1808, provocada por la invasión napoleónica y la abdicación de Fernando VII, surgieron en Hispanoamérica los primeros movimientos concretos hacia el autogobierno. Entre 1809 y 1810, las élites criollas de varias ciudades principales comenzaron a formar juntas de gobierno locales. Estas juntas no se proclamaron de inmediato como gobiernos independientes. En su mayoría, afirmaron gobernar en nombre del rey cautivo, Fernando VII, siguiendo el modelo de las juntas peninsulares. Los primeros movimientos significativos ocurrieron en ciudades como Chuquisaca, La Paz y Quito en 1809, aunque estos fueron rápidamente reprimidos por las autoridades coloniales. En 1810, sin embargo, se produjo una ola de formación de juntas exitosas en Caracas, Buenos Aires, Bogotá y Santiago de Chile. Estas juntas depusieron a los virreyes y capitanes generales españoles en sus respectivas ciudades. La formación de estas juntas representó un cambio radical. Por primera vez, los criollos asumían formalmente el control político local. Justificaron sus acciones argumentando que los funcionarios peninsulares ya no eran legítimos representantes del rey. Algunos criollos temían que estos funcionarios pudieran someter las colonias a la influencia francesa. Otros vieron la oportunidad de acceder al poder político que tradicionalmente se les había negado. Las juntas estaban lideradas principalmente por miembros destacados de la élite local, terratenientes, comerciantes y abogados. Utilizaron los cabildos como base institucional para legitimar sus movimientos. Esto supuso una revolución en la estructura de gobierno, aunque en la mayoría de los casos aún no se proclamaba la independencia formal. Sin embargo, la transferencia de poder no fue uniforme ni pacífica. El Imperio español no se desintegró en grandes bloques, sino que se fragmentó en múltiples entidades locales. La autoridad de las juntas solía limitarse a la ciudad o región donde se formaban. Otras ciudades y regiones del mismo virreinato a menudo rechazaban su legitimidad. Por ejemplo, cuando Buenos Aires formó su junta, ciudades como Montevideo y Córdoba permanecieron leales a las autoridades españolas establecidas en Cádiz. Esto generó conflictos inmediatos, no solo con los leales a España, sino también entre distintas regiones americanas. La ruptura del control imperial no condujo a la unidad americana, sino a la fragmentación y rivalidad interna. Esta fragmentación fue una característica central del inicio del proceso independentista. Cada región tenía sus propios intereses y élites, que a menudo competían entre sí. Los antiguos límites administrativos coloniales dejaron de ser efectivos para mantener la cohesión territorial tras la crisis de la monarquía. Las juntas representaron un avance hacia el autogobierno, pero fue, en gran medida, un autogobierno local. Esto sentó las bases para años de conflictos internos y guerras civiles. La lucha no fue solo entre las colonias y España, sino también entre diferentes regiones y facciones americanas. El ideal de una Hispanoamérica unida fue desafiado desde el principio por estas profundas divisiones regionales.
El período inicial de formación de juntas de gobierno en América, entre 1810 y 1814, estuvo marcado por la proclamación de lealtad a Fernando VII, el monarca legítimo de España, quien se encontraba entonces prisionero de Napoleón. Esta declaración de lealtad era, en gran medida, una estrategia política. Permitía a los criollos y otros sectores americanos asumir el poder local sin romper abiertamente con la monarquía, evitando así ser tachados de traidores. Esta táctica buscaba sumar apoyos y evitar una reacción violenta de los sectores más conservadores y de la población indecisa. Sin embargo, tanto las autoridades españolas en América como la regencia, y luego las Cortes de Cádiz, consideraron estas juntas como actos de insubordinación. Se negaron a reconocer su legitimidad y rechazaron cualquier negociación. La respuesta de España fue recurrir a la fuerza militar para restablecer el control. Se enviaron expediciones militares para reprimir los gobiernos autónomos, transformando la crisis política en un conflicto armado. Esta postura intransigente de las autoridades españolas fue determinante para que muchos americanos comenzaran a considerar la independencia como única salida. Al ser tratados como rebeldes y no como súbditos leales, los criollos y otros líderes locales se vieron forzados a optar por la resistencia armada. Así, el discurso de lealtad al rey fue perdiendo fuerza y se fue reemplazando por demandas de autonomía e independencia. El conflicto escaló rápidamente de levantamientos locales a guerras regionales de gran envergadura. En 1811, Venezuela fue la primera en declarar formalmente su independencia, y otras regiones pronto debatieron seguir el mismo camino. La opción de una autonomía dentro del Imperio español se volvió cada vez menos viable ante la negativa de la metrópoli a aceptar cambios. La disyuntiva se redujo a la sumisión al poder español o la lucha por la independencia. El regreso de Fernando VII al trono en 1814 marcó un punto de inflexión definitivo. Muchos en América esperaban que el monarca, al recuperar el poder, reconociera los esfuerzos de lealtad y aceptara negociar una nueva relación. Se esperaba que concediera algún grado de autonomía, pero Fernando VII restauró el absolutismo y rechazó cualquier concesión. Anuló la Constitución Liberal de Cádiz y desmanteló las reformas impulsadas durante su ausencia. Declaró ilegales todas las juntas americanas y organizó una gran expedición militar para recuperar el control de las colonias. Esta decisión fue un error estratégico que cerró la puerta a cualquier solución negociada. La negativa del rey a dialogar destruyó las últimas esperanzas de reconciliación pacífica. El envío de un gran ejército bajo el mando de Pablo Morillo convirtió el conflicto en una guerra de reconquista, caracterizada por su dureza. Inicialmente, la campaña militar española logró recuperar territorios clave como Venezuela y Nueva Granada hacia 1816. Sin embargo, la represión y las políticas autoritarias solo aumentaron el rechazo de la población americana. Las ejecuciones, confiscaciones y persecuciones empujaron incluso a antiguos realistas y moderados hacia la causa independentista. La represión demostró que la independencia ya no era solo una opción política, sino una cuestión de supervivencia. Así, la guerra dejó de ser por el autogobierno y se transformó en una lucha por la existencia nacional frente a un monarca que exigía la sumisión total. El paso al conflicto abierto fue, en última instancia, consecuencia de la intransigencia de la monarquía y la imposibilidad de un acuerdo dentro del marco imperial. Es un error común interpretar las guerras de independencia hispanoamericanas únicamente como enfrentamientos entre americanos y españoles peninsulares. Esta visión, aunque popularizada por relatos épicos y nacionalistas, simplifica en exceso la complejidad de estos conflictos. En realidad, las guerras de independencia fueron en gran medida guerras civiles que dividieron a las sociedades coloniales. En ambos bandos, la mayoría de los combatientes eran nacidos en América, tanto en el ejército realista como en el patriota. Los ejércitos realistas, contrariamente a la creencia común, estaban compuestos principalmente por americanos, no por tropas enviadas desde la península. Muchos americanos, por motivos diversos, eligieron mantenerse leales a la corona española.
El conflicto frecuentemente enfrentó a vecinos, comunidades e incluso familias, generando divisiones profundas. Hubo enfrentamientos entre criollos, así como entre distintas regiones y grupos sociales. Las razones para la lealtad a la corona eran complejas y variadas. Para algunos, la lealtad respondía a tradiciones y a la creencia en la legitimidad monárquica. Para otros, fue una decisión pragmática, influida por rivalidades locales y la búsqueda de ventajas políticas o económicas. Aunque las campañas de Simón Bolívar en el norte suelen dominar la historia popular de la independencia, en realidad existieron otros procesos y modelos igualmente relevantes. En el sur, el proceso independentista fue encabezado por José de San Martín, cuya visión y métodos diferían notablemente de los de Bolívar. San Martín era un militar profesional, formado en el ejército español, donde sirvió durante más de 2 décadas antes de regresar al Río de la Plata. Era un estratega pragmático y meticuloso, más enfocado en la organización y la logística que en el carisma político. Su estrategia se basó en una visión continental. Entendía que la independencia del Río de la Plata no estaría asegurada mientras el virreinato del Perú siguiera bajo control español. Por eso, San Martín diseñó un plan para atacar el corazón del poder realista en Sudamérica. En vez de atacar directamente el Alto Perú, organizó el cruce de los Andes desde Mendoza, liberó Chile tras la batalla de Chacabuco y luego preparó una expedición marítima hacia Perú. El cruce de los Andes en 1817 fue una hazaña logística y militar extraordinaria que permitió la victoria en Chile. Tras consolidar la independencia chilena, San Martín organizó la expedición libertadora al Perú, desembarcando en la costa en 1820. A diferencia de Bolívar, San Martín priorizó la negociación y la presión política sobre el enfrentamiento directo, buscando evitar grandes derramamientos de sangre. Ocupó Lima en 1821 y proclamó la independencia del Perú, pero el control realista persistía en la sierra, dificultando la consolidación del proceso. Finalmente, San Martín se reunió con Bolívar en Guayaquil en 1822 y, ante la falta de recursos y apoyo, decidió retirarse, dejando la campaña final a Bolívar y sus tropas. El proceso de independencia de México fue diferente tanto en sus causas como en su desarrollo. El movimiento comenzó en 1810 con el Grito de Dolores, liderado por los sacerdotes Miguel Hidalgo y José María Morelos, quienes impulsaron una rebelión popular de gran alcance social. Esta insurrección alarmó a la élite criolla y a la Iglesia, que colaboraron con las autoridades virreinales para reprimirla. Durante la siguiente década, la lucha continuó en forma de guerra de guerrillas, mientras la élite criolla permanecía mayoritariamente leal a la corona, temiendo una revolución social. La independencia se consumó en 1821, pero no por un triunfo insurgente, sino por un acuerdo entre sectores conservadores criollos y antiguos realistas. La revolución liberal en España en 1820, que amenazaba los privilegios de la élite, fue el detonante para buscar la ruptura. El exrealista Agustín de Iturbide pactó con los insurgentes bajo el Plan de Iguala, que garantizaba religión, independencia y unión, y aseguraba el predominio de la élite. Así, la independencia mexicana fue proclamada para preservar el orden social y político tradicional, más que para transformarlo. Se estableció brevemente una monarquía encabezada por Iturbide, aunque pronto fue derrocada, y México se convirtió en república. En México, la independencia fue finalmente un pacto de élites, sin una revolución social triunfante. El caso de Brasil también fue singular en el contexto americano. En 1808, la familia real portuguesa se trasladó a Río de Janeiro tras la invasión napoleónica, elevando el estatus de Brasil a centro del imperio portugués. En 1822, tras la presión de las cortes portuguesas para regresar a Lisboa y restringir la autonomía brasileña, el príncipe Pedro proclamó la independencia y fue coronado emperador, dando lugar a un proceso mayormente pacífico y conservando la monarquía en el nuevo estado brasileño. La independencia política de España y Portugal representó una transformación trascendental en la historia de América Latina. Para 1826, la mayor parte del continente
que había estado bajo dominio europeo por más de 3 siglos, se había convertido en una serie de estados independientes. Las guerras de independencia, que variaron en intensidad y duración según la región, culminaron con la ruptura del vínculo colonial. Sin embargo, la independencia no significó una transformación social profunda ni inmediata. Para la mayoría de la población, campesinos, indígenas, afrodescendientes y mestizos, la vida cotidiana cambió poco tras la independencia. Las estructuras sociales y las desigualdades económicas heredadas del periodo colonial persistieron en gran medida. En muchos casos, la independencia fue principalmente una transferencia de poder político de los peninsulares a las élites criollas. Estas élites criollas, que lideraron los movimientos independentistas, consolidaron su posición como clase dominante. Asumieron los cargos y privilegios que antes correspondían a los españoles nacidos en Europa. Su visión política y social tendía a ser conservadora, buscando estabilidad y continuidad más que cambios radicales. La mayoría luchó por la autonomía política y económica de su grupo, no por una transformación profunda de las jerarquías sociales. Los pueblos indígenas, los mestizos y los afrodescendientes, incluyendo a los esclavizados, experimentaron pocos avances inmediatos en sus derechos o condiciones. La abolición de la esclavitud fue un proceso gradual y desigual, que se extendió hasta finales del siglo XIX en algunos países. Las comunidades indígenas continuaron perdiendo tierras y sufriendo nuevas formas de explotación, a menudo bajo sistemas legales y económicos que perpetuaban la desigualdad. Los nuevos estados enfrentaron enormes desafíos económicos y políticos tras años de guerra y destrucción. Las economías quedaron devastadas, la infraestructura dañada y el comercio interrumpido, dificultando la recuperación. Muchas naciones emergieron con deudas externas y altos niveles de pobreza. Políticamente, la inestabilidad fue la norma, con frecuentes conflictos internos y golpes de Estado. El ideal de una América Latina unida, promovido por algunos líderes, se desvaneció rápidamente ante la fragmentación y los conflictos regionales. La ausencia de una autoridad central fuerte facilitó el surgimiento de caudillos y prolongadas guerras civiles en varios países. Aunque se redactaron constituciones liberales, en la práctica el Estado de Derecho fue débil y frecuentemente ignorado. Por todo esto, el legado de la independencia es, en efecto, profundamente ambivalente. Fue un triunfo para la soberanía nacional y sentó las bases de los estados modernos latinoamericanos. Abrió la región al comercio internacional y a nuevas ideas políticas, aunque también a nuevas formas de dependencia. Sin embargo, no resolvió las profundas desigualdades sociales y raciales heredadas del periodo colonial. La lucha por la justicia social, el desarrollo económico y la consolidación democrática continuaría durante el siglo XIX y XX. La independencia rompió el vínculo político con Europa, pero la transformación social y económica profunda quedó como una tarea pendiente para las generaciones futuras. Fuentes consultadas para la elaboración de este documental. Fuentes primarias: cartas de Simón Bolívar, en particular la Carta de Jamaica de 1815, donde Bolívar expone su visión sobre la independencia y el futuro de América Latina. Actas y documentos de las Cortes de Cádiz, 1810-1814, fundamentales para comprender el contexto político y jurídico de la época. Documentación militar de ambos bandos, tanto independentista como realista, incluyendo partes de batalla y correspondencia oficial. Historiografía: John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826, obra clave para entender el proceso emancipador en su conjunto. François Xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, que analiza la relación entre modernidad política y los movimientos independentistas. Tulio Alperín Dongui, Historia contemporánea de América Latina, referencia fundamental para el contexto social y político del siglo XIX. Jaime E. Rodríguez O. La independencia de la América Española, que profundiza en los procesos regionales y las diferencias entre los movimientos independentistas. Antonio Anino, editor.
Imperio, Constitución y Diversidad en Hispanoamérica, 1808-1826, que reúne estudios sobre la diversidad de experiencias constitucionales en la región. Estas fuentes y estudios han sido la base para las narrativas, interpretaciones y análisis presentados en este documental, procurando siempre el rigor histórico y la pluralidad de perspectivas. Para quienes deseen profundizar, recomendamos consultar directamente estos documentos y obras académicas, así como explorar archivos y bibliotecas especializadas. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico.